esperando que se una. Estaba probando ahí las pantallitas. Así como mucha gente, estoy recién empezando a interiorizarme con esto de poder comunicar individualmente, en donde las personas pueden desarrollar autoconocimiento a través del alimento. El concepto de pura, hola Gani. Voy a terminar de dar una definición y doy paso a tu presencia. Bienvenidísimo. Entonces el concepto del depura tiene que ver con esta cualidad de la conciencia de dejar hábitos que no te parecen, que te están apoyando en tu presente para poder alcanzar un estado deseable en tu presente también. Esa conciencia de fundirte con este buen negocio que eres tú misma, tú mismo, dándote cuenta que podrías dejar algo para obtener otra cosa, sería el concepto de depura. Es muy interesante, me pongo contenta, me gustaría filosofarlo más adelante. Sin embargo, hoy día la presencia de Gani para filosofar, reflexionar y en realidad conocer en este presente, por medio de este live, cuál sería la influencia en nuestra vida de aplicar una técnica antigua, milenaria, que se llama uroterapia. Tiene otras acepciones, ¿verdad? Ya Gani nos va a contar. Y lo que quiero compartir especialmente, que en el contexto del Depura Gourmet jamás hemos hecho uroterapia. Sin embargo, estoy en este camino de guiar personas hace bastante tiempo y es muy interesante la atención en las aguas, atención en la digestión de las aguas, y claramente la orina es un proceso de micción, ¿verdad? De eliminar un líquido que ya se utilizó dentro del cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? Y es lo que vamos a seguir conversando en el futuro luego, cuando yo me relaciono con el agua, la calidad de la orina y cómo es posible que históricamente se haya utilizado hasta este presente como medicina. Entonces, para ponerle atención, para poder entender realmente cómo funciona. Bienvenido, Gani. Cuéntanos de ti. Gracias. Quién eres y tu experiencia respecto a la uroterapia. Si me puedes contar de esa historia, lo que tú sepas al respecto, sus usos, beneficios y una aplicación específica que tú nos pudieras compartir, que sea para principiantes y que, sin embargo, por supuesto, en esa aplicación de principiantes podamos investigar y experimentar un resultado. Bien, gracias por la invitación. Es la segunda vez que aparezco en tu programa muy interesante de pura gourmet, en realidad del gourmet a la depuración y de la depuración al gourmet. Muy interesante y ver los matices. Cada uno se adapta a su estilo de vida, de comer. Yo con tantos años en Sudamérica de experiencia en disciplinas psicofísicas como tai chi, yoga integrales, holísticos, sanación, también danza, etcétera. Además de la línea terapéutica, pasé por diferentes estilos de alimentación, porque yo fui vegetariano desde Oriente, desde donde yo vine y me preparé espiritualmente después de una preparación académica también, lo típico. Entonces llevo una dieta que incluye ayunos, que incluye depuración, pero no tan sistemáticamente como dice la Ayurveda, que es la medicina tradicional hindú. Aquí en Sudamérica, probando diferentes dietas y haciendo diferentes tipos de ayunos, posterior a mi base de ayunos más estrictos en Oriente, en realidad allá no es un chiste ayunar, tiene que ayunar según la ideología, según el sistema, y si uno no ayuna lo miran mal y casi lo expulsan, es una ofensa comer cualquier cosita, ayunar cuando quiere, uno no es así. Aquí hay más libertad y lo disfruto esa libertad porque es más consciente, con una buena base. Ya no me desespero como mucha gente para ayunar, para hacer limpieza, porque la limpieza es la antecesor o va paralelo con el ayuno. Entonces, en uno de esos años,
yo tenía problemas de salud inexplicable porque mi estilo de vida es sano, hago todos los días mis ejercicios, mi meditación, mi yoga, mi tai chi, enseño esto, pero algo de infancia y seguro genético y de vidas anteriores se reactivó y probé todas las medicinas naturales y alternativas y todo, ayudaron pero muy poco, no cortó y duró y no es normal, yo enseño, entonces mi cuerpo es necesario para hacer la actuación. Yo estaba en La Paz, Bolivia, y ahí vinieron, yo hospedé un grupo de una agrupación china del Tao, Yiguandao, o Yiguandao, y ellos también sabían algo de Tai Chi, obviamente, medicina tradicional china, y me dijeron orinoterapia. Orinoterapia. Yo sabía que en Ayurveda hay orinoterapia, pero yo tenía ciertos prejuicios sabiendo que es bueno, pero nunca me atreví a probarlo. Sabía que es terapéutico tomándolo o aplicándolo a la piel, al pelo. Mucha gente nativa en diferentes culturas lava su pelo con orín para que brille más. Entonces tiene aplicación. Cuando hay herida, orinan. Cuando hay algún problema de no hay agua, etcétera, en campañas militares, etcétera, antiguas y modernas, orino. Entonces no es un asunto nuevo, es como el CDS, no es algo nuevo, el cloruro, monoclorito de sodio, etcétera, pero ahora sale a la palestra porque hay mucha difusión. Entonces la uroterapia está de moda hace varias décadas, desde que yo llegué a Sudamérica empecé a escuchar uno que otro naturista que habla de esto. Entonces me dijeron, tiene que tomar orín, tiene que aplicar el orín. Entonces yo dije, aplicarlo orín puede ser, pero tomarlo... Entonces me dijeron, pero una condición, para tomar el orín, como se hace a lo hindú también, porque ellos sabían algo, en Ayurveda hay todo un capítulo sobre orinoterapia de Shiva, es toda una cosa ritual milenaria. Hay que tener alimentación más dietética, más vegana por decir, y en la noche no tomar cosas condimentadas ni pesadas. Entonces el orín en la mañana, que es lo mejor para la parte sanadora, el segundo chorro de orín, entonces no tiene ese sabor típico de la orín que no es agradable. Entonces yo empecé a aplicar esto y santo remedio. En poco tiempo me cortó reumatismo o fiebre reumático. Y ese yo sabía en el naturismo que es excelente para diabetes y para reumatismo, entre otras enfermedades, tumores, etcétera. Pero a mí me interesaba que corta el dolor y lo cortó el dolor y fue muy impresionante, tan impresionante que Disculpa. lo adopté. Ya. Sí, ahí justamente, qué interesante. Mi cabecita, tú sabes, ¿no? Que jugando con la paradoja, entonces, o con estas variables que surgen. Me encanta, por algo estamos aquí, sin embargo quiero cuestionar una partecita. ¿Qué pasa si es que el hecho de que tú hayas, porque me acabas de contar que, ¿cierto? Por tu disciplina y tu conocimiento probablemente tú te informaste muy bien cómo tenía que ser tu alimentación del día anterior o probablemente tu alimentación siempre para que esa orina tenga un efecto. Entonces yo inmediatamente digo a la investigadora, ¿será que haber cambiado tu alimentación para poder cosechar una buena orina hizo el efecto de la orinoterapia? Cuéntame. Dicen, en casos extremos no importa lo que comes porque tiene el antídoto de todo lo que estás comiendo. Entonces ahí no hay problema. Pero también estéticamente y de gusto, etcétera, también se puede fijar una persona que no está acostumbrada a esto y lo hace de golpe sin modificar sus alimentos, sus hábitos alimenticios, etcétera, sería pesado, chocante, etcétera. Ahora por la desesperación lo hace. Hay gente que toma medicinas amargas, feas, etcétera, y lo toma a la fuerza, quizás le pone dulce. Aquí no se puede endulzar normal, tiene que tomarlo así, aunque hay recetas de mezclarlo con ghee, con miel, con otras cositas, Con la stevia todo. natural, Sí, ¿verdad? cuando quiere uno hilar fino, hay un tratado completo, no solo antiguo, oriental, hablando más hindú, porque está más detallado. Chinos no detallaron al parecer tanto como los hindúes,
pero igual tienen detalles. Pero ahora los naturistas, naturópatas en todo el mundo estaban interesados en todo ese conocimiento y empiezan a investigar modernamente con todo el legado ancestral también de herbolaria y encontraron muchas variantes, cómo se puede tomar, cómo se puede aplicar. Entonces es bueno también leer las investigaciones recientes, porque algunos empezaron a analizar en laboratorio, lo que en Oriente no lo hicieron, pero en Occidente lo hacen para mostrar que sí, científicamente vale y es bueno, aunque los medios formales dicen es pseudociencia y no vale porque ellos exigen un montón de cosas, e igual para ellos hay un prejuicio de todas maneras que entra en la ciencia. Entonces cualquier cosa que no está recontra comprobada dice pseudociencia. Cuando uno lee en Wikipedia, describe todo, pero directamente lo tilda de pseudociencia, porque no está comprobada, no porque no está mal, no está bien. Entramos, disculpa, en esta eterna reflexión, que es muy lindo entender al final para la confianza en la existencia, que siempre va a depender de con quién te juntes para saber quién eres, ¿no? ¿Qué paper estás escuchando? ¿Qué investigación estás escuchando? ¿A qué comunidad científica pertenece o no? A mí me gusta mucho esa reflexión. Y también entender que en lo científico ortodoxo occidental hay seres que todavía quieren investigar muchísimo, ¿sí? Hay otros que están repitiendo investigaciones de otros. Tú ayer me mandaste 2 links, ¿verdad? Y uno te dije, no me gustó, porque inmediatamente reconocí cómo hay una reflexión incluso diciendo que esto de la orina es justamente una pseudociencia, no hay resultado, e incluso hay contraindicaciones, dije. Consulte con su médico antes de hacer algo como esto. Y claramente no es la ocupación de este live ni de la información que vamos a practicar aquí en el de Pura Gourmet. La idea es que por supuesto cada quien haga lo que quiera y coma lo que quiera. Sin embargo, lo que estamos haciendo es devolverle el poder al otro de ser investigador o investigadora. Por supuesto que si necesita darle la mano, la medicina, la que sea, ¿no? De las llamadas integradoras holísticas, de las llamadas naturópatas, de las llamadas alópatas, de las llamadas homeopáticas o integración de ambos métodos. La libertad es infinita, pero qué importante entender que desinformación hay en todos lados. Y entonces, desde ahí, yo te invito a ti, porque a mí me gusta mucho tu conciencia como recopilador de información. Cuando digo conciencia es que te he visto diciendo algo, dudando mientras dices lo que dices, porque de dónde lo sacaste, de quién lo dijo, y luego determinando con certeza qué es lo que tu corazón resuena como integración de información en tu memoria y en tu integridad y responsabilidad del ser que eres al emitir la información. Porque además has investigado en tu avatar, en tu cuerpo físico, en tu organismo, con síntomas fuertes, que es muy interesante que tú dices heredados. Algún día vamos a conversar de eso también, que es importante, que podemos hacer esto que hoy día en el holismo lo están llamando transformación genética del ADN, ¿no? En donde podemos ir transformando lo que fuimos heredando con las memorias propias o el poder regenerativo, regenerador y de transformación evolutiva del cuerpo físico y del sistema nervioso de cada quien, ¿verdad? Sin embargo, las prácticas, las experiencias y las vivencias emocionales, como tú mencionaste de niño, pudiesen, por supuesto, haber incrustado, ¿verdad? Calcificado, incluso, que es un buen término, densificado, ¿cierto? Una cierta relación contigo mismo que termina emitiendo un síntoma específico, y luego tú, en tu capacidad, como todo el mundo, ¿verdad? Cuando está en crisis y definitivamente quiere optar por la vida, despierta y busca y recopila información. Entonces, esto para mí es como una manera de presentarte, porque yo te cito, porque para mí eres un espejo con quien conversar este tema, y me gustaría llevarte entonces hacia tres puntos, si pudieses abordarlos. Uno, mencionaste la palabra antídoto. Entonces, ¿cuál sería el principio activo de la orina en el que tú mencionas y seleccionas en el fondo la uroterapia como antídoto? Eso es interesante porque lo dijiste respecto a variables espejos, ¿no? Quiero sanar determinada cosa y luego la orina es antídoto. Eso es importante discernirlo. Y lo otro,
esa información que yo sentí, que percibí en ese informe en Google que tú me mencionaste, hablaron de la adversidad del método. Entonces, si efectivamente tú crees que hay adversidad en el método, ¿de qué manera? ¿Se entendió? Son Sí, dos sí, temas. sí. Vale. Ahí hay que aclarar sobre el segundo punto una cosa. Hay médicos que han estudiado lo alternativo. Algunos estudiaron un poquito, están un poco abiertos y algunos han estudiado completo, incluso algunos renunciaron a practicar la medicina alopática oficial, facultativa, para dedicarse a lo alternativo, ya sea en forma de homeopatía o antroposofía, etcétera. Entonces, con ese tipo de médicos, si dice consulte a tu médico, hay que hablar con ese tipo de médico y no hablar con un médico normal que lee Wikipedia, que tiene ya directamente cerrado. Pese a que algunos pueden decir, ah, puede ser, pero ese es el primero. El segundo, si alguien toma un medicamento homeopático, una botella entera, no va a morir, pero no es indicado. Puede ser contraindicado que uno toma algo como terapia floral, una botella de terapia floral que debería tomar unas gotitas. Lo mismo ocurre en el orín. Si uno excede en algo o no lo hace bien, el problema o el daño, entre comillas, porque no hay daño, pero cualquier cosa en exceso no puede ser indicada. Aquí no hablamos de daños porque realmente no hay daños. Y si algún loco dice, mire, se dañó porque tomó una hierba y no mira lo que se daña con la medicina química, ahí está tapando el sol con un dedo y no quiere ver, etcétera. Primera pregunta, eh, antídotos. El Ayurveda se basa en antídotos en realidad para todo el alimento. Dice, el comer no es normal para el ser humano. El comer normal es comer energético. Uno tiene que comer luz, por eso se concentran en el sol, en la vela. Comer aire, por eso hacen pranayama, respiración para separar el prana o el chi del aire normal y renovarse, antioxidarse. Hacer movimientos de yoga, estiramientos o vinyasas, saludos al sol, etcétera, para alimentarse con el movimiento. Entonces dice, los alimentos, especialmente ciertos alimentos como cereales, por ejemplo, y alimentos más complejos como de origen animal o procesados, no se puede asimilar completo porque necesitan antídoto, no son completos, no son naturales. Quizás la manzana, incluso eso dice, tiene antídoto. Hay lista larga de antídotos de los alimentos. Entonces, cuando uno come esos... Disculpa, Ya, una aclaración chiquita ahí. O sea, estamos suponiendo, perdona, estamos determinando, estamos diciendo que muchos o la mayoría de los alimentos en su exceso o en su digestión, incluso del mínimo, necesita un antídoto para contrarrestar algún efecto acidificante o desequilibrante de nuestro organismo en nuestra relación claro. energética. Claro, el antídoto puede ser algún condimento, alguna hierba, alguna combinación, puede ser como antídoto. También el estado de ánimo es como un antídoto. Una persona puede tomar mucho calcio y no obtiene el calcio porque no lo asimila. La cosa no es comer, sino asimilar. Entonces, cuando una persona es triste, es enojada, tiene mal humor, no asimila. Por eso dice hay que comer con alegría, con sonrisa, en un ambiente más armónico al menos. Si uno no quiere bailar, o hablar, pero al menos armónico, como los japoneses. Comen en silencio, pero armónico. Entonces, asimila los alimentos más. Ese es un factor psicológico muy importante para la asimilación. Pero el antídoto es importante. Cuando uno entra en general, todas las culturas antiguas cocinaban, por ejemplo, choclo en Bolivia, yo sabía, y le ponían anís. ¿Y por qué anís? Ah, para no dar gases. Lo mismo remojaban los porotos cierto tiempo, porque si no puede dar gases. Entonces hay varias manipulaciones o sustancias que le ponen o esperan. Por ejemplo, el antídoto de la fruta cuando cosechas del árbol es dejarla un rato, no se puede agarrar y comer. Eso te puede hinchar o tiene la fruta caliente, como decir, tiene que enfriarse un poquito. Es como cortar el cordón umbilical, etcétera. Entonces hay,
varias indicaciones como el antídoto no siempre es una hierba para complementar, puede ser la combinación o el procedimiento. Remojo, por ejemplo, antídoto. Hay una lista de remojo de cereales, semillas. No se puede comer así nomás porque te causa gases o vata, te causa flemas, te causas ácidos. Según la Ayurveda hay tres cosas que te puede causar cuando uno no trabaja con los antídotos. Y hay una lista larga de antídotos. Por ejemplo, el antídoto del yogur es ponerle una pizca de comino, por decir. El antídoto de la ensalada cruda es ponerle sal, limón y aceite. Eso ya es universal. Todo el mundo sabe que hay que ponerlo no solo por el gusto, porque es más digerible, más agradable. Lo mismo otros alimentos, etcétera. Y entonces ahora vamos a la orina. ¿La Sí. orina es antídoto en qué sentido? Es que cuando uno ingiere esos líquidos o esos alimentos que generan líquido adentro, entonces va a los riñones, filtra lo que no está bien y bota el resto. Bota casi más que 50 elementos, dicen según el análisis, y la mayoría son desechos, pero es como el veneno de la serpiente. El veneno de la serpiente puede ser terapéutico tomándolo poquitito, con dosis, con una ciencia. Lo mismo el orín exactamente es un desecho. No es lo adecuado tomar el desecho como alimento, pero se puede tomarlo como terapéutico. Entonces en Ayurveda dice el segundo chorro de orín es el antídoto de todo lo que uno come, por ejemplo, come o siente, etcétera, porque no es solamente físico, es también Ajá, energético. pero a ti se te ocurre, disculpa, ahí esa es la pregunta. Específicamente, o será muy específico, tú me cuentas si lo puedes responder. ¿Cómo es que funciona como antídoto? El segundo chorro, ¿qué es lo que trae y Eh, por qué es antídoto de qué? No me alcanza a quedar muy claro. El primer chorro en ayunas es acídico, ácido, entonces hay que descartarlo. Y el último chorro tiene residuos de la orina, que tampoco conviene tomar. El segundo tiene oligoelementos, algo especial que va con la patología que tienes. Entonces, cuando se toma, observaron los médicos hindúes hace miles de años, te neutraliza enfermedades y problemas que tienes. Por eso es muy bueno para el reumatismo, para diabetes, para tumores, etcétera. Según recetas, según hay todo un tratado detallado de cada cosa, pero es antídoto de ciertas enfermedades. Es como decir, sacas de tu cuerpo, es la mejor medicina porque tu cuerpo sabe lo que se sana a tu cuerpo. Entonces ellos observaron miles de años de experimentación y ya cuando afirman porque son muchos sabios que ayunaron y tomaron un poquitito para ver qué pasa y ya describieron energéticamente los canales, los circuitos y si hubiera sido dañino no hubiera recetado esto. Y si hubiera sido no tan beneficioso, no solamente físico, no hubiera recetado eso. Lo asociaron con Shiva, lo asociaron con la religión, con algo muy importante. No es normal, no es una medicina simple, es un tratado completo dentro de muchos capítulos de medicina curativa, sanadora. Entonces, hasta en yoga tienen ese hábito. Dice orinoterapia, no es obligatorio, pero es recomendable. Ajá. Sí, lo que pasa es que yo tuve una experiencia muy jovencita eh, que me llamó muchísimo la atención y luego lo pospuse, pero me llamó mucho la atención, al punto de que pensé y que debía vivirlo y luego me olvidé. Y luego cuando te vi a ti en esta entrevista con una tercera persona que hablaba como que si es que la élite, ¿no? La élite de la conciencia sabía acerca de uroterapia. Entonces, eh, me gustaría, bueno, me falta que me responda lo de la adversidad del método, que todavía no te he dejado hablar acerca de eso, pero si bien tenemos que ir a estudiar, ¿verdad? Esto que tú dices, que en el fondo ya está estudiado, ya está transmitido por otros seres antiguos con sabiduría, tú, ¿cómo lo defines tú? ¿Por qué para ti esos oligoelementos son antídotos para todas las personas? Porque cuando tú dices neutraliza enfermedades, claro, tendría que llegar un diabético, alguien con asma, qué sé yo, pero obviamente a los psicólogos yo podría decir, o desde el mundo de la salud mental, emocional, física, decir todo el mundo tiene algo que sanar, que además que eso pasa al ámbito terapéutico, como yo me dedico al tema de la alimentación, la verdad es que siempre encuentro
siempre me pasa, pero quisiera ser como más generosa con pensar en que hay personas que podrían no identificarse con esto, en el sentido de que no se van a considerar enfermos y creen que no tienen nada que trabajar. Además de pensar que eso no es así, por supuesto, pero supongamos que es así, que efectivamente hay personas que no necesitan la uroterapia. ¿Tú crees que es posible decir eso? ¿O tú crees que la uroterapia siempre favorece un despertar en algún ámbito, porque el concepto antídoto viene en ese segundo chorrito de la dosis de la mañana en la orina? Bien, no es obligatorio, no todos los yogis y ayurvédicos andan con orinoterapia, tampoco lo hacen preventivamente todos. Yo lo opté como una opción preventiva. Desde el 96 que empecé a tomar, me lo cortó, lo tomé como preventivo y después amplié a sanar mi ojo porque tenía inicio de catarata, la oreja porque tenía inflamación desde la India, que vino y que antibióticos tomaba incluso y no lo curaron. Con orín se curó. También mi pelo, no tengo pelo blanco, por ejemplo, mi pelo no quiere ser blanco porque yo creo que en parte por la orinoterapia es suave, sedoso, aunque uso aceite de coco, etcétera, pero gracias a la orín que todos los días lo pongo, frío o calor igual y pongo al cuerpo, entonces tiene efecto muy bueno la orín preventivo. Ahora, si alguien quiere tomarlo como curativo, también son temporadas, hay que hacer dieta de orinoterapia, se puede hacer unos 7 días, 14 días, 21 días, depende de la indicación, etcétera. Ahora, si alguien tiene realmente prejuicio o no tiene condición para hacerlo, no hay problema, hay que ver otras alternativas, es un capítulo nomás. Por supuesto, Sí, sí, sí. por supuesto, pero a mí me gustaría que habláramos como si esto fuera bueno para todos, ¿me entiendes? Como en esta generosidad de que le queremos compartir esto en la línea de que si es que cualquiera quisiese utilizar este orín preventivo, sería bueno para todos. Es así, versus decir, como lo que leí ayer, que hay adversidad al respecto. Aquí hay que entrar a un punto muy importante, la escala de creencias. Si alguien tiene alguna resistencia completa, obviamente no se puede hablar con él. Si alguien tiene una resistencia porque leyó artículos, porque está influido, pero está un poco abierto, se puede explicarle un poco, pero no insistir. Pero si alguien tiene la duda, lo primero que tiene que hacer es entrar a su escala de creencias y revertir eso. Hay que reprogramar, porque si no, por lo más que toma esto para terapia, esa un poquito falta de creencia podría jugar algo no agradable, aunque no es peligroso. Tiene que estar abierto. Más abierta Eso, para eso, mejor el efecto, porque también hay un aspecto psicoemotivo o placebo en tomar eso. Por ejemplo, el primer ministro de la India todos los días se jactaba en tomar un vaso grande de su orín. Eso es histórico y eso es político también. Tomaba eso. Le preguntaron quién. Ah, mi maestro le dijo. Entonces ahí viene de los maestros de yoga una indicación y ellos no tienen ese prejuicio en la cabeza. En cambio, la gente de Oriente Medio, en general, como su profeta dijo, ese es una cosa impuro. Impuro, si toca la ropa, si toca el cuerpo, hay que lavarse 7 veces, una vez con tierra. Tienen ese prejuicio. Yo vengo en parte de esa cultura y tenía prejuicio. Tenía que superar eso pese a mi yoga, mi dieta y todo eso para poder tomarlo y como me cortó un problema que me pasó a mí, no a un discípulo, a un amigo, etcétera, entonces lo tengo fe, ya tengo incorporado. ahí me gustaría decir algo. El tema del efecto placebo, que se describe muchas veces en los científicos ortodoxos, digámosle, de este sistema occidental tradicional, que la verdad es que no es muy largo que digamos, pero es importante entender que los médicos actuales dirían, lo que tú estás diciendo es posible traducirlo a que sería un efecto placebo, o sea, si es que yo creo, y entonces pasaría un acto de fe, y entonces yo esa orina, disculpa, sí, déjame solo terminar la idea, que es importante porque así es como pienso yo, ¿no? Entonces es interesante construir argumentos hasta lograr afinar este discurso. Y este regalo generoso de realmente relacionarte con la orina desde algo tecnológico. Entonces, ¿será que yo le pongo
mi fe y mi creencia, le pongo atención, así como hay rituales en menstruación también que se utilizan Sí, muchísimo, sí. son muy efectivos. Ujú. Porque en ese caso agarro un agua con mi propio superpoder electrónico desde mi máxima potencia de integración dimensional, digámoslo así como para que sea intermedio, ¿verdad? Pongo mi intención dentro de esta agüita y me la echo y digo, voy a hacer como que esto es una orinoterapia. Y me lo he hecho. Y entonces me ahorro el tema de andar agarrando pipí, sacando un poco, ¿no? ¿Me entiendes? Como si yo pudiese rebatirlo. ¿Cómo tú dirías que sí, pero que definitivamente es mejor hacerlo con el orín que con el agua? En realidad no es placebo, tiene un efecto placebo, por eso hay que, además de, aparte de hablar de efecto placebo, hay que hacerlo con aceptación. Incluso en mi caso y en mucha gente que lo toma regularmente años preventivo, temporadas no lo tomo porque viajo, porque hago otra cosa, entonces tampoco me desespero para hacerlo. Yo hago de otra manera. Cuando no lo hago, tomo el agua y siento y visualizo que el agua me está curando internamente. Cuando tomo ducha también visualizo que estoy con rayos violeta que me está depurando. Entonces también es importante acompañar cualquier alimento, cualquier acto como un ritual de esa visualización depurativa o fortificante. El orín se hay que acompañarlo con, en este caso, depurativo, porque es terapéutico, curativo, tomándolo o aplicando afuera en la piel, en los órganos, etcétera. Es importante visualizar, aparte del placebo. Ajá. Y técnicamente, si tú lo pudieses describir, eh, tú lo bebes, ¿cierto? Porque al ser depurativo hay una acción específica, me imagino, con el sistema linfático o con el sistema adrenal. Ujú. ¿Qué será? ¿Tú pudieses describir cómo sería? Vamos a ir a estudiar, te lo Sí, prometo, pero si tú sí. nos pudieses adelantar, ¿cómo que funciona? La cantidad de orín que uno toma puede ser todo lo que produce el segundo chorro en ayunas, que es la parte, porque otros orines parece que no, aunque cuando uno hace dieta de orín puede tomar todo el orín que produce todo el día, dice, por 3 días. Es una cura muy frontal a la diabetes y al reumatismo y otros. Pero no es necesario tomar esto, puede tomar un poquito y el resto es placebo. Yo siento que estoy tomando ese poquitito, es como decir concentrado y hace el efecto y me siento muy bien a nivel físico. No soy médico para describirlo, tampoco soy muy técnico químicamente para describir lo que pasa detalladamente en cada órgano, pero sí me siento revitalizado en todos mis órganos, vísceras, siento que hace muy bien, es como tomar una pastilla en la mañana y ya me siento muy bien. Entonces, efectos positivos y efecto positivo a largo plazo. Siento que ese es parte de mi kit. Es como decir, yo medito, yo tomo agua, yo tomo orín también. Entonces, cuando alguien me pregunta, no tengo que prepararme para decir yo hago esto, sino me sale natural porque siento el efecto positivo en toda mi salud física, emocional, mental y energética, porque también tiene una parte energética. Así si alguien quiere saber detalles sobre el análisis del orín, sobre el efecto, lo que dicen los naturistas modernos, hay bastantes tratados, aunque estoy observando, revisando el internet, antes había más tratados favorables y ahora hay muchos artículos entre medios, dicen cuidado, peligroso, no sé qué. Parece que las redes se están encargando de desinformar o poner todo en tela de juicio últimamente con toda la campaña de hace 2 años. Entonces hay que saber seleccionar, hay que ser selectivo en eso. Sigue habiendo artículos buenos, Ajá. sigue habiendo artículos buenos. Y hay que ver el ejemplo vivo. Y Yo, ahora, gracias por entrevistarme porque yo doy fe por mi vivencia hace varios años. A ver, calculen ajá, 96. ¿Cuántos años estoy en eso? 15 96. años, Sí, 15, 16 no años. más, veintitantos Oiga, años. 16, claro, 16. Una preguntita 26 para años. discernir más
Voy a 26 hacer una años. pregunta Ya. diferente, pero claramente voy a lo mismo, ¿no? Ujú. Me interesa, por supuesto que voy a investigar, porque me interesa entender, yo me relaciono con muchas personas a veces por mi calidad mental, Ujú. de contrastar información y poder tener buenos argumentos, así es que este tema del antídoto y cómo funciona es interesante. Me gustaría llevarlo desde otro lugar a ver si podemos entender lo mismo. Ujú. Yo vengo investigando y vengo relacionándome con una máquina que se llama Kangen, ya que es japonesa, Kangen. que ordena y organiza el agua, la microestructura, y permite la absorción de este nutriente, de los nutrientes, perdón, utilizando la tecnología del agua, básicamente, que es su capacidad de fluir. Diríamos que el agua es continente, si es que un continente estructural por fuera lo contiene, porque en verdad el agua misma lo que hace es fluir. Entonces, es muy interesante que para que pueda el agua fluir verdaderamente, y cuando digo verdaderamente no, que en este presente yo tenga agua dentro de mi cuerpo, en la experiencia, fluye el agua, ¿verdad?, por los diversos órganos, sí y solo sí el agua tiene la capacidad de traspasar y permear membranas, estructuras que son continentes también. Por ejemplo, podríamos describir el hígado o el riñón o cualquier órgano, ¿cierto?, que en sí mismo también contiene agua. Me imagino yo que las distintas funciones de los órganos interactúan con los nutrientes de determinada manera, y eso es muy interesante, ¿no? Hermoso, la infinita ignorancia y versus a la maravilla de la tecnología de cada órgano, ¿no? Sin embargo, el agua es una. El agua entra y fluye. Entonces, yo he pensado en mi cabecita corazón que yo soy, que mi relación con los nutrientes hoy día, ya con el agua Kangen, por ejemplo, me permitió pelo nuevo, regeneré impresionante en muchos ámbitos. Entonces, ¿será que la orinoterapia, la uroterapia, tiene mayor o menor influencia, ¿no? Atingencia. Si es que yo no estoy absorbiendo aguas, ¿verdad? No tengo la posibilidad, imagínate lo que te voy a decir, ya, porque yo me siento en la lid del agua, porque así como las personas que están en vertientes maravillosas, prístinas, también están en la lid del agua, ¿no? Como en este gusto, por eso invertir la máquina, por darte el gusto de tener el agua lo más lúcida posible en su efecto de hacer circular el nutriente hasta el centro de la célula, hasta el centro del órgano, permitir que los órganos funcionen, interconectar la funcionalidad, aumentar esta comunicación entre los órganos porque las aguas están pudiendo pasar y fluir, una cosa así, ¿verdad? Entonces, la uroterapia tal vez favorece para las personas que no pueden acceder a aguas buenas, y de hecho las pensamos como aguas bastante contaminadas cuando están muy fluoradas, con cloro, etcétera. Incluso las aguas contaminadas, hay gente que está tomando cada vez menos agua, ¿ya? O a veces hay gente que está tomando mucha agua, pero que en verdad esa agua está desordenada, está desestructurada y no se va a absorber. Entonces, la uroterapia favorece y contrarresta este problema de que hoy día no es tan fácil relacionarse con un agua buena, con un agua medicina. Cuéntame. Ya, aquí hablamos un tema muy importante, o dos temas. Uno que es el pH a nivel físico y hablamos a nivel energético. Las moléculas del agua tienen que ser hexagonizadas, porque la distribución particular del agua en las aguas normales es de 12 a 15 y debería ser 6 hexagonizada. Entonces, ¿cómo se hexagoniza el agua? El agua de manantial normalmente es hexagonizada, pero el agua que uno consume después de pasar por tubos, por enclaustramiento, no tiene sol, hay que solidificar, hay que planificar, hay que pasar la mano para redondear la energía y todo. Lo mismo lo hago con el orín. El orín es el resultado de mi alimentación. Si mi alimentación es acidificante, porque consumo productos animales, porque productos procesados, productos mal combinados, etcétera, entonces crea un tipo de acidez, puede ser menor o mayor. Entonces, cuando una persona empieza a cuidar, pero no lo hacen bien, como dietéticamente no hace ayunos, entonces su orín es un poco más ligeramente ácido. Incluso en el agua Kangen dice
grados de alcalinidad. Entonces, cuando llega a grado como agua de mar, 8.2 de alcalinidad, ese es muy bueno para reestructurar, para arreglar, para mejorar. Pero cuando el grado es acidificado, no es malo, pero sirve para purgar, para limpiar. Entonces, el orín, como en general es un poco más ácido que alcalino, a menos que hagas un trabajo, porque hay tratados para hacer esto, es para limpiar. El orín no es para nutrir, porque tiene elementos que se tiene que botar. Entonces, quizás uno aprovecha del calcio, porque dice cada vez que uno orina bota una cantidad muy importante de calcio, descalcifica orinar mucho. Entonces, un tratado dice, una nota dice que hay que tomar el orín frecuentemente, no solamente en ayunas, que es lo más terapéutico, para recalcificarse. Pero hay que hacer una alimentación, hay que sonreír, hay que hacer prácticas, hay que hacer mucha cosa y pasar la mano siempre. Yo digo, hay que, como en el agua, hay que planificar entre dos vasos, hacer así, así. No basta agua Kangen, que es muy buena, pero tiene que haber aspectos un poco más energéticos que esa tecnología no lo contempla. Entonces manualmente se hace entre dos vasos tomando el prana, el chi del aire sutil al aire libre, no en un lugar cerrado al mediodía donde hay iones positivos demasiado. Eso no es pranificar. Eso o no hace efecto o hace efecto no bueno. Después hay que solidificar bajo el sol o exponiéndolo a la luz de la vela, etcétera. Y hay que hexagonizar, pasar la mano quizás con algún mantra, un sonido, etcétera. Incluso en el vaso se puede poner un sello, un mandala, algo para ir hexagonizando. Todo hay que hexagonizar. Mencionando eso, en Reino Unido aprobaron recién que se puede usar el grafeno que tiene estructura hexagonizada para purificar las aguas potables, para potabilizar el agua. Tiene efecto interesante. Entonces no sé hasta dónde eso incide en problemas, porque hay gente que está alarmando por problemas de óxido de grafeno que hace mal. Quizás tiene una parte positiva, pero lo que yo sé que hay que hexagonizar las moléculas del líquido para que sea más asimilable en el cuerpo. Lo mismo hay que hacer orín, no orinar y tomar como un acto mecánico que hace bien en general, pero si le pones esos otros ingredientes, yo ofrezco, por ejemplo, a los seres divinos, mis seres divinos, yo huelo antes, como antes de tomar el vino, ¿qué hace uno? Huelgo para amistarme con ese líquido. No puedo tomarlo así como mecánico, como una persona ignorante. Tiene que tomarlo como un sabio. El sabio toma un poquitito, saboreando. Tampoco, no es así. El yogi come su líquido y bebe su sólido, más o menos. Entonces, tomo tranquilamente y ahí siento que me depura, me limpia. Como es más ácido, yo no hago el proceso de mezclarlo con otras cosas. Entonces, no sé el detalle cómo se hace para que sea un tónico, porque se puede alimentarse de orina y de saliva, dicen los yogis. Ajá, una preguntita más respecto a eso mismo. ¿Será que la práctica del orín podría reemplazar esta práctica que está tan de moda de echarle vinagre de manzana al agua? No, cada ¿Podría cosa. ser un reemplazo? Ya, podría ser. Yo también tomo vinagre de manzana sidra, no filtrado, que es más potente todavía. En ayunas se puede tomar vinagre de manzana, también sirve para adelgazar, para limpiar. Se puede mezclarlo con aceite de oliva o otro tipo de aceite de sésamo, etcétera. También tomando en ayunas. Yo tomo aceite de coco en ayunas, hace bien. Entonces, algo ácido en ayunas, como tomar agua caliente con limón, con sal, con bicarbonato, con cloruro, todo eso también hace bien en ayunas. El limón es para depurar. Lo mismo el orín para depurar. Si alguien no quiere tomar el orín o no quiere adoptarlo como un método, no quiere hacer la dieta de 21 días con orín, etcétera, puede hacerlo Ajá. con vinagre de manzana o con limón. Puede ser. Ya, pero lo que te quiero invitar es a jugar a que si tuviésemos que elegir, porque claramente eh, es para jugar a darle el protagonismo. Estamos vendiendo la pomada de la uroterapia. Entonces, si tuvieras que comparar en la escala
¿ya? Para cerrar y para dar este regalo como chistoso, porque la mente hace eso, ¿no? Va a querer decir que es mejor, que es peor. Obviamente si lo hacemos todo es estupendo, pero a veces hacemos todo y estamos confundidos, no sabemos realmente en la investigación qué fue lo que me ayudó más o menos. Si tuvieras que darle un valor a la uroterapia, Cuéntame de dónde viene el limón. ¿cuándo lo harías? Sí, cuéntame de dónde viene el limón o el vinagre de manzana. ¿Cómo llegó a tu casa? Llegó por los árboles, en el mejor de los casos, con relaciones que tienen o tiendas que tienen orgánicamente ese proceso hecho natural, y llegó, por supuesto, de la industria ¿Natural o no y del natural? supermercado. Porque a veces pasa por varias manos, pasa por manipulación, a menos que tengas un árbol de limón en tu casa y lo sacas, ese no tiene otra energía, es más directo, es el segundo. Pero vinagre de manzana es más complejo, porque para hacer vinagre de manzana hay que cosechar buena manzana, hay que fermentar, hay que sacar el líquido, hay que hacer todo un proceso y quizás no filtrarlo para que sea sidra mejor. Entonces tiene proceso. ¿El orín de dónde se saca? De ti mismo, de ti misma. Entonces no hay otras manos, no hay otra energía. Por eso se receta que uno medita, coma tranquilo, coma más orgánico, más combinado. Entonces, esa es una ventaja bien frontal, muy directa. Lo que proceso yo es para mí, antídoto completo. Lo que viene manipulado por otras manos, otra energía, tiene un peldaño o más peldaños menos que la orina. Clarito. O sea, tu propio orín o tu uroterapia es como tu vinagre de manzana. Así es, Podríamos decirlo así. así es. Y en el fondo hace una función de limpieza de cañería y de revitalizar la flora intestinal. Claro, claro, ayuda mucho. Cuando haces una dieta de orinoterapia todo el día, hay gente que hace dieta seca o dieta con agua o dieta con algún jugo. Se puede hacer el día con solamente orín, todo lo que produce. Yo de vez en cuando hago dieta de orín. Así no hay la desesperación que no puedo comer algo, pero mi orín y mi saliva. Hay que inhalar, acumulando saliva y tragar sonriendo. Ese es un alimento, dice, para los taoístas y para los yogis. La saliva es más alcalina cuando uno come alcalino y piensa alcalino. La saliva vuelve acídica y hace daño a los dientes, a todo, cuando uno come acídico y piensa ácido. Mucha gente está con noticias, con peleas personales, conflictos internos, emocionales, etcétera. Entonces su calidad de saliva y orín vuelve más ácido y patológico. Entonces hay que cuidar las otras cosas cuando uno está haciendo ese proceso. Eso es importante. Uh-huh. Me gustaría, te agradezco muchísimo, me encanta. Estoy segura que vamos a hacer una muy buena relación y un muy buen equipo en este laboratorio que vamos a hacer juntos, en estas conversaciones en octubre. Sí. Creo que es importante poder filosofar en esta buena conversación que deconstruye, que nos cuestionamos, como un role-playing, ¿no? ¿Verdad? Entre tú y yo, tratando de filosofar qué métodos serían buenos y nos favorecerían para elevar la frecuencia, para elevar el sistema inmunológico, etcétera. Me gustaría decir dos cosas. Uno, por si llegaran a escucharnos médicos, yo creo que cuando dijiste el médico Wikipedia, y luego va a haber algún médico que pasó por el Wikipedia y no hay ningún problema, ¿verdad? Sería bueno diluir y reírnos de todos nosotros que cuando vamos al Wikipedia, que nos tira, por supuesto, un mínimo común múltiplo de lo que se ha dicho, pero también es importante entender que el médico que solo se queda en este formato Wikipedia no se está cuestionando, no está creando, no está investigando y solo tiene una fe absoluta en lo que dejan pasar en la internet y eso cree. Eso es solamente lo que queremos decir cuando hablamos del médico de Wikipedia versus aquel que también, por supuesto, pasa por el Wikipedia, si es que quiere hacerlo, y además está creando, integrando información en su experiencia más lo que el paciente le trae o el consultante le trae, que eso es, y ya sabemos que es propio de todos los médicos holísticos. Muchos van a llegar a nosotros alguna vez a decirnos, sí, yo soy ese. Yo la verdad es que no conozco muchos, además de los que están famosos en las redes hoy día. Sería interesante hacer un llamado entonces a todo aquel profesional de la salud que efectivamente dice sí,
Yo soy ese, por favor, me encantaría tener un listado para poder derivar y para poder decirle a las personas que vienen a consultarme a mí como psicóloga y sus síntomas, con quién sí pueden conversar de ese ámbito, en donde sí tienen la información anatómica, en donde sí nos pueden hablar de química, ¿verdad? Y nos pueden hacer entender a aquellos que realmente necesitamos entender y que queremos aprender a confiar en nosotros también en ese estudio, ¿no? Con un médico que te quiera hablar en ese lenguaje técnico, cuando uno sí quiere estudiar y sí quiere aprender. En esta relación uno a uno que es fantástica. A mí me encanta eso de conversar contigo y me encanta cuando tú me preguntas a mí también qué opino yo desde mi propia recopilación, que por supuesto tengo mis estudios específicos en el ámbito de la psicología y así, ¿no? De ámbitos que te podría ir mencionando. Te agradezco demasiado, me encanta, creo que estamos redondites. Te respondo una cosa sobre el punto de los médicos. Para una persona normal que enfrenta a un médico, ¿cómo sería su respuesta? Nada, porque no tiene argumentos. Entonces el médico rápido va a decir, pero según la ciencia, según el artículo, ni siquiera habla de artículos. El médico dice, según la ciencia no sirve, hace daño y listo. Y el consultante se va achicando como un paciente, el cliente. Una persona que sabe algo de medicina alternativa, que hace algo de yoga, etcétera, cuando se enfrenta con un médico con un tema así de orinoterapia, ¿cómo sería esa respuesta? Pero doctor, no has leído eso, no hay eso, estamos haciendo esto, aquello, algo de argumento. Pero una persona como yo, como tú, cuando un médico viene y surge el tema, como surgió con mis hermanos, que no tiene nada que ver con eso, cuando fui a España hace unos años, yo hablé de eso y todo el mundo espantado, más bien hacían chiste porque me respetaban, hacían chiste y terminaron respetándome y ahora son mis alumnos por internet, en Tai Chi, todo a nivel internacional, etcétera. No, yo sonrío. Cuando yo fui, me operaron en Barros Luco porque no se podía hacer sin operación, pero no pasé quimioterapia ni radioterapia por mi tumor, debido a cosas genéticas y antiguas, etcétera. Ajá. Decían siempre el vegano, y sabían que yo hacía orinoterapia. Y me miraban y no discutían porque no podía discutir conmigo, porque es un ejemplo vivo. Incluso uno de ellos, porque no hablaban entre ellos silencio, porque no pueden desacreditar uno al otro, pero admirando mi caso, que estaba haciendo Tai Chi antes de la operación y Tai Chi después de la operación, gracias a tu alimentación, tu dieta y tu estilo de vida y tu mentalidad, te has salvado de una cosa de gran envergadura. Incluso he revertido el tumor de segundo grado a primero y a nada. Te felicito mucho por esa experiencia, por supuesto, eso es lo máximo. Le vamos a dar en algún momento espacio a esa experiencia, Gani, para poder testimoniar y para poder crear esta. Además, con esto quiero cerrar porque necesito ir a otra experiencia, que la dirijo yo también, entonces los voy a dejar a los otros esperando y me interesa mucho participar. Entonces, cerramos entonces, qué lindo, precioso, que podamos conversar así como lo estamos haciendo nosotros, con médicos, con consultantes, ¿verdad? El argumentar, el poder conversar, que eso es tan importante, utilizarnos como espejo, ya sea para todo tipo de profesionales, desde el ámbito que sea, poder escoger otras relaciones para poder argumentar, ¿verdad? Para poder conversar en argumentación de acuerdo a las experiencias de cada quien. Así es. No, que todos podamos tener relaciones de ese tipo en donde podamos conversar y crecer en conversaciones de este tipo. Eso, pero no llegar a argumentar ni discutir, porque la discusión no hace bien. Al final uno hace lo que siente y hay que experimentar antes de discutir. Sí, eso. Entonces vamos a ajustar más en una argumentación colaborativa en un punto específico, generando conclusiones buenas para todos. Así es. Que así es. Ya, amigos, te agradezco. Bendiciones, muchas gracias, nos vemos pronto. Ahí nos vemos. Chao. Elimíname del Instagram porque yo no sé cómo salir de aquí, de la Voy a poner finalizar video. Tú dejas la grabación y me la envías, ¿te parece? Ya, tú puedes finalizar tu video conmigo, o puedes eliminarme presionando mi nombre y decir sacar. Voy a finalizar video. Okay. Gracias. Ya, gracias a ti.